Muchas gracias, José Luis. Bueno, un saludo a todos y a todas. La próxima semana la OTAN va a aprobar dos ideas fundamentales. Un nuevo concepto estratégico que se va a llamar OTAN 360 grados. ¿Qué quiere decir con este concepto estratégico? Que la OTAN está dispuesta a intervenir en cualquier parte del mundo, norte, sur, este, oeste. Es la primera vez que un concepto estratégico de la OTAN se dirige hacia el sur. Hasta entonces no se había preocupado por el sur. Y una segunda idea central es el incremento del gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Bien, nosotros, creo yo, todos los pacifistas del mundo tenemos una responsabilidad, y es construir una seguridad alternativa, pero no una construcción académica, no una construcción entre las direcciones de los partidos o de los partidos, una construcción social. Es decir, una construcción que necesita de una gran participación social, y por eso desde el Partido Comunista de España aprobamos una idea, y es la necesidad que en España al menos se vuelva a producir un gran debate de Estado sobre la seguridad y dar la palabra al pueblo, para que el pueblo decida si efectivamente la primera prioridad del gasto debe ser el gasto militar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, este panel vamos a intentar contribuir a dar razones para la construcción de esa alternativa. Primera razón, la OTAN es un obstáculo para la paz. No lo decimos nosotros, lo dicen Naciones Unidas. Cuando en 1999 Javier Solana, entonces secretario general de la OTAN, dio la orden de bombardear Yugoslavia, en el mismo momento el presidente de turno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller uruguayo Operti, no dudó en calificar la agresión de la OTAN a Yugoslavia como un golpe de Estado mundial. Dijo textualmente: los miembros de la OTAN no recibieron ningún consentimiento de los 185 integrantes de la Asamblea de las Naciones Unidas para actuar en nombre de la comunidad internacional cuando lanzaron sus ataques aéreos sobre Yugoslavia el 24 de marzo. Dijo: no querría pasar a la historia como el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas precisamente el año en que este organismo firma su acta de defunción. La segunda intervención, Afganistán, Irak, Libia. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró en 2004, hablando de la guerra de Irak: desde nuestro punto de vista y el punto de vista de la Carta de las Naciones Unidas, la guerra fue ilegal. Por lo tanto, primera condición, las Naciones Unidas han calificado las intervenciones militares como ilegales, como lo que se ha producido por parte de la Federación Rusa con Ucrania, una intervención ilegal. Segunda idea, ¿se pueden evitar las guerras? Sí. Tenemos el ejemplo más cercano, el actual, Ucrania. Ucrania es una guerra que pudo ser evitada. Algo de ello ha hablado ya Lucía. ¿Por qué? En 1990 se celebra en París la Conferencia de París por parte de la Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación, lo que hoy es la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que es una organización que va desde Vancouver a Vladivostok, Estados Unidos, Canadá, toda Europa, entonces la Unión Soviética, y firman una carta, la Carta de París, que es fundamental y que hay que recuperar en la construcción de este modelo alternativo. ¿Qué decía la Carta de París? Sucintamente. Primero, reafirmar el cumplimiento del Acta Final de Helsinki de 1975 y la Carta de Naciones Unidas. Primera referencia importante. Segunda, una seguridad integral europea, cooperativa, igual e indivisible, que relaciona el mantenimiento de la paz con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y vincula la cooperación económica y medioambiental con las relaciones pacíficas entre los Estados. La seguridad de cada Estado participante está inseparablemente ligada a la seguridad de los demás. Ningún Estado participante reforzará su seguridad a expensas de otros Estados. Reafirmar el compromiso de arreglar las controversias por medios pacíficos con mecanismos para la prevención y la solución de conflictos entre los Estados participantes. Comprometerse a cooperar en el fortalecimiento de la confianza y la seguridad entre los Estados y fomentar el control de las armas y el desarme. Esto sucintamente fue lo que se aprobó en 1990 en la Carta de París. ¿Pero qué ocurrió?
Un año después se celebra en Roma la cumbre de la OTAN. Y en esa cumbre de la OTAN se decide todo lo contrario. Se decide aumentar la OTAN, ampliar la OTAN, y se decide que la OTAN es el modelo de seguridad en el mundo para dar nuevas seguridades a los nuevos problemas que pueden surgir en el mundo. Y además se produce un desacuerdo, un incumplimiento muy grave cuando el presidente Reagan y el presidente Gorbachev, la Unión Soviética estaba a punto de desmoronarse, y la administración norteamericana se comprometió a que la OTAN no se ampliaría en los antiguos países del este. Pero ¿qué ocurrió? Que además de la cumbre de París de 1991, que deshace todo lo acordado en la Carta de París, lo deshace completamente, entre 1999 y 2004, la OTAN se amplía en la República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Y además, ahora con Suecia y Finlandia. Se refería a Lucía en su intervención. ¿Qué ocurre cuando se producen estos incumplimientos constantes y permanentes? No lo voy a decir yo, voy a dar la palabra a George Kennan, que fue el diplomático del Departamento de Estado norteamericano más importante durante la Guerra Fría. Es decir, es uno de los teóricos de la fundación de la OTAN, del realismo, lo que llaman en relaciones internacionales el realismo en las relaciones internacionales. Él declaró, cuando se entera de que la OTAN se va a ampliar hacia los países del este, en el New York Times, en 97 y 98, dijo textualmente: expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión rusa. Creo que es el comienzo de una nueva Guerra Fría. Creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más. Esta expansión haría que los padres fundadores de este país se revolvieran de sus tumbas. Esta es la opinión de Kennan. Digo que es uno de los teóricos más importantes de lo que fue la teorización de la OTAN, de la creación de la OTAN y del papel norteamericano. Y aterrizamos en la alternativa. Yo creo que es fundamental, compañeros y compañeras, que hagamos un esfuerzo analítico de investigación para efectivamente construir socialmente esa alternativa. ¿Cuáles son las bases de la alternativa? Primero, la Carta de París y el Acta de Helsinki. Primero. Tercero, la Carta de las Naciones Unidas. Si os dais cuenta, y después me referiré a un autor, a Ferrajoli, un italiano, que ha escrito un libro muy sugerente que voy a recomendar, la Constitución de la Carta de las Naciones Unidas fundamentalmente es la prohibición de la guerra. Sobre la base de la prohibición de la guerra se construye la Carta de las Naciones Unidas. Es, digamos, la parte constituyente de esa Constitución, si pudiéramos hablar de una Constitución internacional, de la prohibición de la guerra. Todo el desarrollo de la Carta de las Naciones Unidas va en función de la prohibición expresa de la guerra. Por lo tanto, la Carta de las Naciones Unidas es otro punto en esa construcción. Pero el otro concepto que también ha hablado Lucía, el de la seguridad humana, es decir, son conceptos: seguridad compartida, la Carta de París, el Acta Final de Helsinki, la Carta de las Naciones Unidas y el concepto de seguridad humana. Y efectivamente, rescatándolo de las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo Humano, decía textualmente que hasta ahora el concepto de seguridad se ha asociado siempre a la seguridad entre los Estados. Y por lo tanto los Estados se tenían que proteger sus fronteras, etcétera, pero el concepto de seguridad humana es un concepto nuevo, que tiene que ver con las preocupaciones de la mayoría de las personas en su vida cotidiana: la seguridad en el empleo, la seguridad del ingreso, la seguridad en la salud, del medio ambiente, el respeto del delito. Es decir, la seguridad humana es realmente a lo que hay que dar seguridad. Lo que crea inseguridad en el mundo es la pandemia. La pandemia del COVID no se la ha combatido con carros de combate, ni con cazabombarderos, ni con portaaviones, ni con un 2% del Producto Interior Bruto en inversión militar.
Se ha combatido con médicos, enfermeras, con científicos y, por lo tanto, lo que crea inseguridad en el mundo es el hambre, la pobreza, la falta de agua potable, la falta de alimentos más elementales, la falta de medicinas también elementales, y a esto es lo que hay que dar una alternativa, y todo lo que significa el gasto fundamental para resolver la inseguridad debe de ir efectivamente a resolver el hambre, la pobreza, la desnutrición, la desigualdad, etcétera, etcétera, el cambio climático, etcétera, etcétera. Y termino porque me estoy pasando. Todavía te queda 1 minuto y medio. No, me he pasado 42 segundos. Pero yo recomiendo en esta... yo estoy bastante preocupado y, en fin, en la necesidad de la construcción de la alternativa. Me voy a dejar al margen ya, para terminar, la necesidad de dar una respuesta al incremento del gasto militar mundial, a la necesidad de dar una respuesta a todo el arsenal nuclear y armas de destrucción masiva, que son 13.865 ojivas que en estos momentos tenemos sobre nuestras cabezas nucleares. Y termino recomendando el libro de Luigi Ferrajoli, que es un italiano, Razones jurídicas del pacifismo. En nuestra construcción hace falta un modelo alternativo al modelo actual de Naciones Unidas. Él habla de dos modelos. El actual modelo, que es el gobierno mundial, que concentra las decisiones de derecho internacional en una cúspide planetaria no necesariamente democrática ni vinculada por límites y garantías, y la que él defiende, y me parece muy sugerente, el modelo de democracia internacional, un ordenamiento basado en el carácter democrático representativo de los órganos supraestatales y, sobre todo, en su función de garantía de la paz y de los derechos fundamentales de las personas. Él plantea la eliminación del Consejo de Seguridad, o al menos de la figura de miembro permanente con derecho a veto reservado a las grandes potencias, lo ha hablado también el compañero argentino, el reforzamiento de los poderes de la Asamblea General, un nuevo espacio y mayor implicación para las organizaciones no gubernamentales y la institución de una segunda asamblea representativa de los pueblos que complementen la actual de los Estados. Y termino. En la construcción social es muy importante democratizar las políticas de seguridad. En España, la Directiva de Defensa Nacional, que es el documento de planeamiento militar más importante que tenemos en España, es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno. No se discute ni se aprueba en Consejo de Ministros y, por supuesto, no se discute y se aprueba en las Cortes Generales. Por lo tanto, la irrupción social en estos debates es fundamental para construir la alternativa. Y me he pasado 2 minutos, perdonad. Bueno, gracias, Luis.